Gracias. Bien, el cuarto punto, microcristiandades, significa que en diferentes lugares del mundo y dentro de esos lugares, en diferentes culturas, se vive la cristiandad con ciertos matices. Y esto ha existido desde las primeras comunidades cristianas. Cristo no pidió la renuncia a la cultura. Si lo hubiera hecho así, hubiera pedido la renuncia a la lengua, hubiera pedido la renuncia a la alimentación, a las formas, pues incluso superficiales dentro de una comunidad de celebrar las fiestas, los ritos. Hay cuestiones que son pues más bien discutidas desde el primer momento de las comunidades cristianas, pero hasta hoy en día el cristianismo es un cúmulo de identidades. Pero en el siglo XVI se está hablando la necesidad de poder unir esas cristiandades porque se está generando un clima extremadamente peligroso que está poniendo en duda las instituciones, pero más allá generando divisiones tremendas. Y yo les había hablado sobre la mirada y lo interesante que es ver el trabajo de la última época de Miguel Ángel, porque es un Miguel Ángel que está trabajando programas iconográficos que tienen un carácter de defensa prácticamente bélico. Los santos puestos en el juicio final a defender con sus diferentes instrumentos de martirio a todos aquellos que quieren obtener un lugar en el cielo sin realmente merecerlo. Y prácticamente esto es un mensaje desde el propio Vaticano que está buscando la posibilidad de generar ese cambio, esa transformación en la cristiandad, en las cristiandades que no se ponen de acuerdo para lograr ese cambio. Y esta es una imagen. Por favor, cuando tengan oportunidad de revisar de manera detallada el juicio final y poder ver esos dos cambios que existen entre el domo de la Capilla Sixtina, que es de una época temprana, humanista, y donde esa iconografía tiene otro tipo de intenciones, y un juicio final que es claramente un llamado a la cristiandad a defender, ¿no? A defenderse de esas visiones que están sobre todo cuestionando a las propias estructuras. Y les había mostrado incluso esta tabla. Esta tabla es un resumen de las órdenes religiosas que se fundan, casi todas ellas en el siglo XVI, y tienen una característica. Las últimas cuatro, perdón, son femeninas, las primeras son masculinas, y estas son órdenes clericales, fundamentalmente son órdenes clericales, es decir, son religiosos que van a optar, la mayoría de ellos, por el sacerdocio, algunos no, algunos se quedan como oblatos, es decir, auxiliares de diferentes tareas, pero la mayoría de ellos está en esta idea de que hay que transformar la sociedad que se está viviendo. El caso de los escolapios, dedicados a la educación, posteriores a la Compañía de Jesús, los juaninos, que son hospitalarios, los camilos, que atienden a los agonizantes, a los moribundos, y algunos otros dedicados a los santos lugares, a la ayuda a los peregrinos, etc. Es decir, son agrupaciones que están buscando una influencia y una transformación en la sociedad. En 1545
a 1563. Se gesta algo que ya nos mencionaban en algún comentario, el Concilio de Trento. Y yo les recordaba que el concilio es una reunión de las diferentes iglesias que asisten para tratar temas muy específicos. Es la construcción de una agenda, la revisión de los procedimientos, de diferentes dogmas que están generando sobre todo algunos conflictos. No crean ustedes que cuando en un concilio no se trata de una materia, significa que esa materia no existía o no importaba. Posiblemente sí importaba, sí existía, sí se discutió, sí se tomó en cuenta, pero se encontraba en un nivel diferente y distinto. El concilio es convocado para tomar acciones y medidas para detener la destrucción de las iglesias locales a partir del avance de ideas de algunos precursores, como fue el propio Lutero, Calvino o incluso Eduardo de Inglaterra. Y en el concilio se van a discutir cuestiones que tienen que ver con la revisión de qué es lo que se está haciendo o se está dejando de hacer en esa cristiandad. Una de las partes del concilio que me parece importante es la bula de la convocatoria, donde Paulo III prácticamente lo que está justificando como necesidad para la reunión de los distintos representantes de las iglesias es que existe toda una serie de intereses específicos, sobre todo los gobernantes, que le están echando leña al fuego para privilegiar sus intereses, intereses comerciales, intereses políticos, de expansión. Entonces él está llamando a que se pueda reunir estos representantes para tomar una ruta clara. Dentro también de las diferentes reformas que están existiendo dentro del catolicismo. No es un acontecimiento que pueda suceder de forma pues prácticamente inmediata por varias razones. Hay una crisis en diferentes reinos, hay guerras, los representantes no pueden ir, o bien los representantes no quieren ir si no tienen la garantía de que se va a tratar cierto tema, o la autoridad impone no una restricción de paso, lo cual va a hacer que estas reuniones tengan que acontecer pues prácticamente 18 años, ¿no? Donde se van a ir realizando diferentes sesiones para poder llevarlo a cabo. Entonces, este concilio va a tener una reunión, es muy reveladora, es la última reunión, donde se está hablando sobre el papel que tienen ciertas prácticas populares que habían sido cuestionadas desde distintos movimientos de reforma. Se veía que en muchas comunidades cristianas las personas tenían una aproximación de adoración, de idolatría hacia las imágenes de los santos, de las santas, y se buscaba la intercesión de santos y de santas a partir de también ciertos rituales que parecían más bien paganos, una negociación, ¿no? Un toma y daca entre las poblaciones y las personas. Había un mercado de reliquias también impresionante y toda una serie de prácticas asociadas con estas reliquias. Por ejemplo, utilizar una reliquia para ponerla a hervir con agua y después tomarla, y según el beneficio de esa agua en la cual se había hervido la reliquia estaba
obtener la salud en medio de una epidemia, de las muchas que existían. Entonces, en el concilio, en esta última sesión, se habla sobre un tema que había generado o generaba muchísima polémica y que en el mundo protestante estaba generando reformas importantes. Los protestantes decían, ¿cómo hacemos para que las personas se concentren en Dios, se concentren en su palabra, se concentren en su imitación? Pues lo que tenemos que hacer es quitar todos esos elementos de distracción, como son la abundancia de imágenes, de historias, de santos que se encuentran pintadas en los templos. Si las quitamos, si generamos una sobriedad suficiente, entonces las personas van a enfocarse en Cristo, que es el centro. Por supuesto que es importante María, es importante otros personajes, pero no tienen que ser para nada el centro de las fiestas y de las celebraciones. Eso se discute entonces en ese concilio y se van a establecer también recomendaciones específicas para que las representaciones, sobre todo las representaciones pictóricas, se ajusten a lo que exigen las narrativas y no más, y se dejen de cometer ciertos abusos que se están llevando a cabo. Esto va a ser importante para el mundo cristiano, porque bueno, va a marcar una diferencia a lo que está aconteciendo en otras geografías. Aquí hay que tener mucho cuidado, no hay que generalizar, porque si ustedes visitan, por ejemplo, poblaciones luteranas en Alemania, van a encontrar que de región en región hay diferencias. Algunas de ellas incluso conservan distintas narraciones todavía pintadas en los templos y otras desde la propia década de 1530, 1540, hubo una depuración, un movimiento iconoclasta, ¿no? Que hizo que desaparecieran muchas de esas imágenes, pero no necesariamente en todos los espacios luteranos se va a observar lo mismo, porque cada comunidad, a fin de cuentas, decidía lo que quería hacer. Pero se va a generar una retórica muy importante en torno, en el mundo católico a partir de Trento, de lo que es la misión o lo que es el objetivo del cristianismo, y es pues hacer la obra de Dios, pero a partir de ciertos instrumentos. Y esto es una diferencia también con lo que llamamos nosotros protestantismo. En el protestantismo se está ejerciendo la noción de que la salvación es un acto prácticamente individual. Y en el catolicismo se está hablando de que la iglesia es un instrumento para esa salvación. No es definitivo, por supuesto, es solamente un instrumento, pero donde también los emperadores, los monarcas, son también parte o son instrumentos de esa salvación. Y aquí hay una obra que les pongo en ese espíritu, ¿no? En ese espíritu que algunos llaman contrarreformista. A mí la verdad es que no me gusta el término, pero en esta lucha para mantener la hegemonía de una estructura donde Tiziano está haciendo una representación donde España se está acercando triunfante, ¿no? El ejército, vean ustedes el carácter militar representado ahí, y donde España descubre, se quita el yelmo, lo pone en el suelo y se encuentra frente a ella la religión, ¿no? La religión que está semidesnuda, está empobrecida de alguna forma, y España llega a su rescate para
para volverla, ¿no? A una gloria, a un momento que antes tuvo. Ese es el carácter desde la mirada de la corona. No necesariamente es la mirada de la religión, ¿no? Sino desde el propio Estado. Carlos Borromeo, que va a ser un personaje muy importante, santo, que le va a tocar ser representante en Trento, va a realizar los ejercicios espirituales, va a tener un momento de conversión, su propia bala de cañón, su propia herida, y esa herida pues le va a permitir transformar la forma en la cual se llevaba a cabo. Es un escritor, un predicador importante, y él se va a tomar también muy en serio y va a colaborar en esa última sesión del Concilio de Trento. Y dice esto, que en iglesia o lugar no se reproduzca una imagen sacra que contenga dogma falso y que la gente ruda ofrezca ocasión de peligroso error. Borromeo está pensando, Carlos Borromeo está pensando en que las imágenes, ya sea bidimensionales o tridimensionales, son una fuente de conceptos complejos, que si estos conceptos complejos no se comprenden, entonces pueden llevar a entendidos que de alguna forma precipiten errores. Y los templos en las diferentes comunidades están prácticamente plenos, ¿no? De estos objetos, de estas representaciones erróneas, de muchos abusos, y la última frase del texto lo dice, dice, en aquellas, en cambio, así como debe referirse a la similitud del santo cuya imagen debe de reproducirse, es decir, siempre que se va a representar un santo, Borromeo, como algunos otros escritores que partieron de ese concilio de Trento, dicen, pues se tiene que lograr el verdadero retrato, el vero retrato, la vera imagen, que va a ser una cuestión también muy importante hasta nuestro tiempo. Cuando nosotros entramos a una iglesia, observamos un entierro, y inmediatamente decimos, esto es un santo entierro, este es Jesucristo, porque se ha construido una imagen plástica de Cristo, o una imagen de la Virgen, o una imagen de San Francisco, una imagen de San Ignacio de Loyola, a partir de lo que en algún momento se estableció como el vero retrato, el verdadero retrato. Y él dice, precaución de que no se represente con toda intención la efigie de un hombre vivo o muerto. ¿Qué sucedía como una práctica común? Que un cardenal, por ejemplo, o un noble, un aristócrata, mandara pintar la imagen de un santo y le pidiera al pintor que ese santo tuviera su cara, su rostro, o de que su hija o una mujer muy hermosa del pueblo fuera pintada dentro de un cuadro de la Virgen. Entonces, Borromeo dice, necesitamos terminar con esto. Las imágenes, las pinturas, las esculturas, la arquitectura tiene que llevar a una transformación interior profunda, no debe de ser objeto de abuso. En ese tiempo del concilio se determina que las iglesias fundamentalmente deben de construirse utilizando una planta que se llama una planta latina, una planta de cruz latina, eh, eh, y fundamentalmente siguiendo el modelo de basílica. ¿Cuál es este modelo de basílica? Generalmente se trata, lo que ustedes están viendo aquí, como una planta de una iglesia. Aquí donde está el número 1 es la fachada, es la entrada, y donde se tiene más de una nave. La nave es
esta estructura que forma parte del templo y que remite a la nave, a la naos, antigua de la época clásica griega, donde los templos generalmente eran una sala, así un corredor amplio, imitando a una nave volteada, ¿no? Un barco que se había llevado a la playa, que se volteaba y entonces se tenía una estructura que podía proteger a las personas o proteger a las deidades. Y esa planta basilical que se pedía que se hiciera tenía como objetivo convertirse en el edificio más importante de una población. Entonces, generalmente, las basílicas tienen una nave central, tienen naves procesionales y además tienen capillas. ¿Recuerdan ustedes cuando visiten catedral en la Ciudad de México? Lo que van a observar ustedes es una nave central, dos naves procesionales por donde se puede caminar y además vamos a encontrar siempre las capillas que se encuentran adosadas. Eso es lo que se recomienda en el Concilio de Trento o emanado del Concilio de Trento. Y en cierta parte hay un crucero y este crucero atraviesa las diferentes naves y lo que se puede ver desde arriba es la forma de una cruz. Eso es una planta basilical. Pero para que veamos cómo las cuestiones no llevan necesariamente el mismo rumbo, cuando se decide la construcción de un templo, el templo en este caso, la iglesia del Sagrado Nombre de Jesús, que se encuentra en Roma para los jesuitas y que a Ignacio de Loyola pues le es importante tener un templo donde se va a llevar a cabo el culto, encarga un primer diseño. Ese primer diseño después Miguel Ángel, el mismo que hizo la decoración de la Capilla Sixtina, se ofrece a realizarlo de un rediseño de manera gratuita. Al final muere Ignacio de Loyola, el modelo de Miguel Ángel parece ser que no gusta, no es conveniente, y se le pide a un arquitecto y un tratadista muy importante, que se conoce fundamentalmente como Viñola, el proyecto que nosotros estamos viendo en términos de su planta. Pero lo que los jesuitas consideran en ese momento junto con Viñola es que no necesitan un templo de 3 naves, sino solamente el templo de una nave como el que estamos viendo. Y en ese templo de una sola nave, lo que se está buscando es que las personas congregadas puedan no distraerse, o más bien puedan mantener su atención en el rito, pero también puedan mantenerse escuchando a partir de lo que en el púlpito se les está diciendo en las diferentes celebraciones. Es una arquitectura funcionalista, no es lo que están haciendo muchos otros dentro del mundo cristiano post Concilio de Trento o post tridentino, momento tridentino, sino es el buscar una arquitectura racional que permita poder tener un mejor ejercicio, porque entienden también la importancia del oficio divino y entienden la importancia de la prédica y de la necesidad de transformar de una forma
rápida y efectiva. Esto es un cambio interesante y cuando vayan ustedes a iglesias, visiten iglesias de la Compañía de Jesús, van a notar las diferencias que existen con otros proyectos arquitectónicos desde otros ámbitos. Va a cambiar la fachada en 1575, después se finaliza ya en 1584 y la decoración que hoy en día se puede ver es del siglo XVII. No es la misma. No sé por qué me regreso una y otra vez a la misma diapositiva. Este es el interior de este primer templo, ¿no? El templo más antiguo de la Compañía de Jesús y que lleva justamente a cumplir con estos objetivos. La decoración, les vuelvo a repetir, es del siglo XVII y tendremos oportunidad también de mencionar algunas cuestiones en la próxima sesión sobre la importancia que tienen este tipo de representaciones y de fugas. Una situación importante es la música siendo algo muy importante como vehículo de la cristiandad y sobre todo el canto, la tradición del canto tras el Concilio de Trento, es algo que se va a quedar al margen en el ámbito de la Compañía de Jesús. No quiero decir al margen como una actividad que no se va a poder presenciar en el diferente, en el oficio o que no se va a emplear en las misiones, sino sencillamente se omite desde un principio la obligación de los religiosos, de los estudiantes, de asistir al coro para que pudieran dedicarse a actividades que se consideraban útiles, ¿no? A los diferentes trabajos domésticos, a las actividades de estudio y demás. Pero no, eso no quiere decir que no existan diferentes aproximaciones hacia la música. Voy a tratar esto de manera muy rápida. Ignacio de Loyola, como persona, como personaje histórico, adquiere una enorme relevancia, no solamente dentro de la Compañía de Jesús, sino al exterior de la Compañía de Jesús, porque se convierte en una persona, al igual que otros jesuitas, que actualiza con su acción, con su historia, las implicaciones de ser cristiano de forma contemporánea, es decir, en el siglo XVI, mirar hacia la historia de San Francisco, a la historia de Santo Domingo, ameritaba un ejercicio de imaginación extremadamente grande y las condiciones eran muy distintas, pero pensar en Ignacio de Loyola o en San Francisco Javier implicaba pensar en personas concretas, reales, que se podían tocar porque estaban muy próximas y sobre todo las obras eran muy evidentes en distintos momentos. La imagen que tenemos sobre Ignacio de Loyola parte fundamentalmente de un trabajo de recuperación que se hizo desde el siglo XVI, porque pues era importante tener su imagen en los colegios, en las comunidades, dar a conocer al autor de los ejercicios y se va a lograr esto a partir de un trabajo de memoria. ¿Qué es un trabajo de memoria? Significa tomar elementos objetivos y materiales, en este caso una máscara mortuoria de Ignacio de Loyola, y a partir de ahí se va a elaborar un primer retrato. Pero recuerden ustedes que las máscaras mortuorias, cuando una persona fallece, pues los músculos pierden su fuerza y entonces lo que se puede obtener a través de una máscara mortuoria no es más que una idea
aproximada, al menos en cuanto a dimensiones. Y entonces la imagen se va a retrabajar, y sobre todo a partir de aquellos que conocieron a Ignacio de Loyola. Y en el siglo XVII, un pintor muy importante, Francisco Pacheco, que escribió tres obras, al menos conocemos. Una de ellas es El arte de la pintura, su antigüedad y grandezas, que es un tratado de pintura. Va a proponer cuál era ese aspecto, ¿no?, de Ignacio. Y ya hay cuestiones muy interesantes, como por ejemplo esto: ¿por qué los ojos hundidos? Porque estaban encogidos sus párpados por las muchas lágrimas que derramaba, o el efecto de su mirada, que para quienes se portaban mal, pues los componía, como dice ahí, y para quienes estaban en paz y en bien, pues en realidad ver a Ignacio les agradaba. Muchas de las primeras obras que se van a conocer sobre Ignacio, sobre su rostro, sobre su vida, se van a generar desde el mundo flamenco, primordialmente en ese Flandes, que va a permanecer católico, sobre todo con sede en Amberes, y donde vamos a tener uno de estos primeras expresiones que además tratan algo que yo les había mencionado hace rato: la importancia del verdadero retrato, ¿no?, de la verdadera imagen. Y Pedro Rivadeneira, que conoció a Ignacio, que fue uno de, pues, no, cronista, participante en diferentes documentos esenciales de la compañía. Él dijo, bueno, pues yo conocí a Ignacio, y entonces el cuadro que se reconoce como el primero no necesariamente es el mejor. Aquí aparece en esta estampa, sosteniendo Pedro Rivadeneira, señalando: este es el verdadero retrato, es el verdadero rostro, ¿no?, que tuvo el padre Ignacio. Y recuerden ustedes que en el Concilio de Trento se está ordenando que se haga estas imágenes de los santos lo más cercano posible. La vida de Ignacio, escrita por Pedro de Rivadeneira, se van a hacer muchas ediciones a partir de 1582, y de ahí en adelante algunas de estas van a venir ilustradas con mayor o menor cantidad de estampas, muchas de ellas realizados, como les decía, por artistas del norte de Europa, específicamente de Flandes. Algunos de estos artistas utilizaban dibujos hechos en España por diferentes artistas. Y es increíble que la cantidad de estampas está hablando en realidad de una difusión del servicio de la Compañía de Jesús a las diferentes comunidades. No debemos de pensar solamente como un recuerdo o como parte de la historia, sino es parte del presente, de lo que significaba el presente. Tiempo antes de morir, Ignacio escribió una carta donde deja muy en claro cuál era la posición de la compañía en diferentes reinos y lugares, donde se criticaba ese cuarto voto, donde se ponía en duda la efectividad de los ejercicios, donde se aseguraba que, pues, la compañía era el resultado de una serie de intereses y de negociaciones. Y entonces, frente a esas críticas y frente a esas dudas, la vida de San Ignacio, el conocerla, fue algo muy importante para diferentes, no solamente miembros del clero, sino también de pues, de personas comunes y corrientes que estaban interesados en estas primeras obras. Y bueno, pues con esto comenzamos
hablar sobre estas representaciones, quién se interesó, cómo circularon y cuál va a ser la trascendencia que van a tener, no solamente para la propia pintura, para la escultura, para la arquitectura, sino también para las letras, para todos aquellos que hablaron bien o hablaron mal de la compañía y mucho provino pues de estos imaginarios y estas construcciones plásticas que se comenzaron a construir. Pues eso, esta es mi propuesta para el día de hoy y una situación que me parece importante, que cada persona que tome un taller de esta naturaleza es pensar si nos ha tocado vivir una situación semejante de transformación o un llamado a transformarnos a partir de una crisis, de una situación específica y poner esa situación o ese llamado a la transformación dentro de un contexto también específico, un contexto social, económico, político, personal, familiar, laboral, etcétera. Y verlo, por favor, también a través de la propia historia de Ignacio, para lo cual la recomendación es que dediquen ustedes también un poquito de tiempo en revisar, puede ser la autobiografía, es muy corta, se puede aprender ahí también mucho sobre lo que después implicaría revisar otros textos ignacianos, o bien una cronología de acontecimientos, pero haciendo estos paralelismos con la situación que se vive actualmente y el lugar que ocupamos cada uno de quienes estamos en estas sesiones. Pues muchas gracias y lo mismo les pediría que si ustedes tienen algún tema, alguna pregunta, lo puedan hacer llegar de forma anticipada